Antes de empezar, dime algo en los comentarios. ¿Crees que los lugares abandonados están vacíos? ¿O que algo se queda cuando todos se van? Porque después de escuchar estas 7 historias, tal vez ya no quieras entrar a ninguno. Si te gusta el terror real, suscríbete. Aquí no contamos historias, abrimos puertas. Mira, si te lo cuento no es para asustarte ni para presumir de nada. De hecho, ojalá nunca hubiera pasado. Pero cada vez que alguien menciona lugares abandonados, exploraciones nocturnas o historias de fantasmas, me vuelve ese olor a éter y humedad que se me quedó pegado en la memoria. Y aunque ya han pasado años, todavía siento que hay partes de esa noche que no termino de entender. Así que, siéntate, porque esto no se cuenta rápido. Y si en algún momento notas que bajo la voz, no es por dramatismo, es porque todavía me cuesta. Todo empezó cuando decidimos entrar al sanatorio fantasma de Waverly Hills, allá en Kentucky. Ya sabes cómo éramos en ese entonces, Leo siempre buscando el sitio más extremo, Marta obsesionada con documentarlo todo, Diego haciéndose el escéptico profesional y Valeria con esa sensibilidad rara que tenía para los lugares cargados. Yo iba porque éramos un grupo, porque confiaba en ellos y porque, en el fondo, también quería sentir esa adrenalina que solo se encuentra en sitios donde el pasado no está del todo muerto. Nuestro grupo se llamaba Sombras del Asfalto, y aunque suene pretencioso, para nosotros era casi una identidad. Habíamos entrado en fábricas abandonadas, túneles ferroviarios, hospitales en ruinas, pero nada se comparaba con la fama de Waverly Hills. Ese lugar era la joya prohibida, el sitio del que todos hablaban pero pocos se atrevían a cruzar la puerta. Y cuando digo fama, no exagero. Miles murieron allí, no solo por la tuberculosis que arrasó con medio país en su momento, sino también por esos procedimientos experimentales que hoy serían impensables. La gente decía que el sufrimiento se había quedado impregnado en las paredes, como un moho invisible que seguía creciendo aunque ya no hubiera nadie vivo para alimentarlo. Y sí, suena a leyenda urbana, pero cuando uno está frente a ese edificio enorme, gris, con el cielo de octubre encima como una tapa de plomo, te juro que empiezas a creer cualquier cosa. Leo fue el primero en acercarse a la puerta trasera, esa que según los foros estaba menos asegurada. ¿Listos?, dijo, pero no era una pregunta real. Ya estaba empujando la chapa oxidada, y el chirrido que salió de ahí fue tan agudo que hasta los árboles del bosque parecieron estremecerse. Entramos detrás de él, uno por uno, y desde el primer paso el aire cambió. No era solo frío, era espeso, como si tuvieras que abrirte camino a través de él. Olía a polvo viejo, a moho, y a algo más difícil de describir, una mezcla dulzona y rancia que recordaba a medicamentos olvidados en un cajón, a desesperación encerrada demasiado tiempo. Las paredes estaban desconchadas, mostrando capas de pintura verde pálido que alguna vez debió transmitir calma, pero que ahora parecía el color exacto de la esperanza marchita. Había carteles descoloridos que hablaban de reposo, de silencio, de cuidados que ya nadie podía dar. Marta encendió su cámara y murmuró algo como que el edificio respiraba. Y no lo dijo en broma. Su voz sonó apagada, como si la oscuridad de los pasillos la absorbiera antes de llegar a nosotros. Empezamos por la planta baja, donde estaban las antiguas salas comunes. Las camas de hierro estaban volcadas, oxidadas, y las sombras que proyectaban nuestras linternas parecían jugar a formar figuras humanas encogidas. Diego, fiel a su papel, soltó un chiste sobre fantasmas resfriados, pero su risa sonó hueca, sin convicción. Yo lo miré de reojo y vi que tenía los hombros tensos, los ojos moviéndose rápido, como si esperara que algo saltara desde cualquier rincón. Todo cambió cuando llegamos al ala de cirugía. La puerta de doble batiente del quirófano colgaba torcida, y al entrar vimos la mesa de operaciones en el centro, manchada de un óxido tan oscuro que parecía sangre seca. Las vitrinas vacías reflejaban nuestras luces como ojos sin pupilas. Valeria pidió que apagáramos las linternas un momento. No sé por qué le hicimos caso, pero lo hicimos. Y ahí empezó todo. La oscuridad no era normal. Era densa, casi física. Y en medio de ese silencio absoluto, escuchamos los pasos. Lentos, arrastrados, metálicos. Como si alguien con zapatos de suela dura caminara con dificultad por el pasillo. Se detuvieron justo afuera del quirófano. Leo encendió su linterna de golpe, y él iluminó la puerta vacía.
Los pasos se detuvieron, pero el aire se volvió tan frío que nos dolió respirar. Entonces llegó el lamento. No era un grito, ni un susurro. Era un sonido profundo, como un gemido que venía desde los pulmones de alguien que ya no tenía cuerpo. Terminaba en una tos seca, fantasmal, que parecía resonar en todas las paredes al mismo tiempo. No sabíamos de dónde venía. O mejor dicho, venía de todas partes. Diego fue el primero en romper el miedo que nos dejaba paralizados. Salgamos. Ya. Ahora. Y no era una sugerencia. Era puro terror. Intentamos volver por donde habíamos entrado, pero los pasillos ya no eran los mismos. Te juro que no estoy exagerando. Donde antes había un corredor recto, ahora había una esquina que no recordábamos. Donde había una puerta abierta, ahora había una pared tapiada. Y el lamento nos seguía, a veces lejos, a veces tan cerca que parecía respirar en nuestra nuca. A esos sonidos se sumaron otros, el chirrido de una camilla oxidada, el tintineo de instrumentos de vidrio, susurros febriles que no lograbas entender. En una sala de aislamiento, Marta apuntó su cámara hacia una ventana rota. En la pantalla se vio, por un segundo, la silueta de alguien alto, delgado, con una bata médica. Estaba detrás de ella. Cuando se giró, no había nadie. Pero el olor a éter y cloroformo se quedó flotando en el aire, tan fuerte que nos mareó. Lo peor fue cuando empezamos a sentirlos. No verlos, sentirlos. Manos frías rozándonos el cuello, empujones suaves en la espalda, voces que nos hablaban directamente al oído en un español antiguo, entrecortado. Quédate, descansa, necesitamos compañía, el doctor viene, no te resistas. Leo abrió una puerta creyendo que era la escalera de servicio, pero nos llevó a la sala de autopsias. Las mesas de mármol estaban alineadas, los canales de desagüe secos como huesos. Y en el centro había una mesa con una sábana amarillenta cubriendo una forma humana. Valeria se derrumbó llorando. Dijo que no eran almas buscando paz, que estaban enfadadas, llenas de rabia, que habían muerto con dolor y miedo, traicionadas por sus cuerpos o por quienes debían cuidarlos. Y que nosotros habíamos entrado en su dolor, que éramos intrusos en su agonía eterna. Apenas terminó de hablar, la sábana se desinfló y cayó al suelo. La mesa estaba vacía. Y el lamento se convirtió en un coro. Decenas de voces, hombres, mujeres, niños, todos tosiendo, llorando, suplicando. Las paredes parecían sudar. Las sombras se espesaron, tomando formas encorvadas, esqueléticas. Diego, temblando, gritó, lo sentimos, no volveremos, déjenos ir. Y entonces, como si alguien hubiera apagado un interruptor, todo se detuvo. El silencio que quedó era peor que cualquier ruido. Era un silencio que esperaba algo. Luego escuchamos un portazo lejano. Y al mirar hacia el final del pasillo, vimos la puerta del vestíbulo principal abierta, con la luz del atardecer entrando por los ventanales rotos. No corrimos. Caminamos como si estuviéramos saliendo de un funeral, abrazándonos, sin atrevernos a mirar atrás. Sentíamos que nos observaban desde cada sombra, desde cada puerta entreabierta. Cuando cruzamos el umbral y respiramos el aire frío del exterior, fue como volver a nacer. El camino de regreso fue mudo. Nadie dijo una palabra. Y cuando llegamos a la ciudad, bajo la luz anaranjada de una farola, nos miramos y supimos que no hacía falta ningún pacto. Lo que habíamos visto, lo que habíamos sentido, no era una historia para contar en redes ni un logro para presumir. Era una herida abierta. Al día siguiente, Leo vendió todo su equipo. Marta borró la grabación sin revisarla. Diego empezó a evitar cualquier edificio abandonado, incluso los que estaban en su ruta diaria. Valeria durmió con la luz encendida durante meses, despertando con la sensación de manos frías presionándole el pecho. Habíamos ido buscando emociones. Encontramos algo que no queríamos recordar, pero que nunca podremos olvidar. Y desde esa noche, entendimos que hay lugares donde el pasado no está muerto, sino atrapado. Lugares que no quieren visitantes. Lugares donde las sombras no se quedan atrás cuando te vas. El viento soplaba con un silbido agudo a través de las ventanas rotas de las ruinas del Hospital Estatal de Biberry, un coloso de cemento y desesperación que se alzaba contra el cielo plomizo de las afueras de la ciudad.
Durante décadas, sus pasillos habían guardado los ecos de susurros perdidos y tratamientos olvidados, hasta que el abandono lo reclamó por completo. En foros de exploración urbana, se había convertido en una leyenda, un imán para los curiosos y los temerarios. Yo, Marcos, era ambos. Durante meses, me sumergí en esas páginas digitales, devorando relatos bajo el seudónimo Sombra 76. Los testimonios eran escalofriantemente consistentes, figuras espectrales en los pasillos de la antigua ala de terapia de choque, lamentos que surgían de las celdas de aislamiento en el sótano, y la omnipresente sensación de ser observado, incluso perseguido, por algo que respiraba pero no vivía. El usuario vigía nocturno escribió sobre una sombra con forma de enfermera que recorría el pabellón central, arrastrando unos pies invisibles y dejando un rastro de frío penetrante. Eco Perdido juró haber visto, a través de una mirilla oxidada, a un grupo de figuras demacradas sentadas en círculo en un salón común, sus cabezas girando al unísono hacia él, con ojos vacíos. Muchos lo tachaban de leyenda urbana, de sugestiones colectivas. Pero algo en los detalles, en el terror crudo de las palabras, me decía que no todo era inventado. La gota que colmó el vaso fue el relato de Luz Fugaz. Contó cómo, al intentar fotografiar el quirófano abandonado del tercer piso, su cámara captó una figura alta y delgada, de espaldas, junto a una mesa de operaciones manchada. En la foto, la figura no tenía reflejo en el metal brillante de un carrito de instrumentos cercano. Decidí ir. Tenía que verlo. La noche elegida era fría y sin luna. El único guardián del lugar, un vigilante anciano, hacía su ronda perezosa cada 2 horas. Tras observar su patrón, escurrí mi cuerpo delgado por un hueco en la valla trasera, donde el óxido había cedido. Un escalofrío que no era por el frío me recorrió la espalda al pisar el patio interior, cubierto de maleza y escombros. El aire olía a humedad, a tierra y a algo más, a medicamento rancio y a descomposición antigua. Entré por una puerta batiente que colgaba de un gozne. Mi linterna cortó la oscuridad como un cuchillo, revelando un vestíbulo monumental cubierto de polvo y grafitis. El silencio era absoluto, demasiado absoluto, como si el edificio contuviera la respiración. Empecé a recorrer el pasillo principal, siguiendo el mapa mental que había memorizado de los foros. A mi izquierda, las puertas de las habitaciones de los pacientes estaban abiertas, mostrando interiores desolados con camas oxidadas. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Al final del pasillo, donde la luz de mi linterna empezaba a desvanecerse, una silueta oscura cruzó de una puerta a otra. No fue un movimiento rápido, sino lento, deliberado. No hizo ningún sonido. Mi corazón se encogió. Sugestión, me dije a mí mismo, respirando hondo. Es solo tu mente jugándote una mala pasada con todo lo que has leído. Avancé, decidido a llegar al quirófano del tercer piso, el de la foto de Luz Fugaz. Cada crujido de mis botas sobre la madera podrida resonaba como un trueno. Al subir por la escalera de servicio, el aire se volvió más denso, más frío. En el rellano del segundo piso, una puerta metálica, marcada con un 3 descolorido, se cerró de golpe por sí sola con un estruendo que me hizo saltar. No había corriente de aire. Cuando finalmente empujé la pesada puerta del quirófano, el hedor me golpeó, antiséptico mezclado con una dulzura nauseabunda. La mesa de operaciones estaba allí, con correas de cuero rotas colgando. Apunté mi linterna hacia el rincón donde, en la foto, estaba la figura. Al principio, no vi nada. Luego, el haz de luz iluminó el carrito de instrumentos. Y allí, en el metal opaco y manchado, se reflejó por un instante la imagen de una persona alta, de bata blanca, de pie justo detrás de mí. Me giré sobresaltado. No había nadie. Pero el reflejo no había mostrado mi propia imagen. Mostró a otra persona. El pánico, agudo y eléctrico, comenzó a trepar por mi garganta. Las historias del foro bullían en mi cabeza. La enfermera fantasma. Los pacientes del círculo. Esto era real. Demasiado real. Decidí huir. Bajar, salir, olvidar todo. Pero al salir al pasillo del tercer piso, las luces de emergencia, muertas desde hacía años, parpadearon una vez, débilmente, iluminando por una fracción de segundo la larga galería. Y allí estaban. Figuras. Tal como Eco Perdido había descrito.
Siluetas demacradas, con ropas de hospital andrajosas, estaban sentadas en el suelo, formando un círculo imperfecto a unos 20 metros de mí. No se movían. No respiraban. Solo eran contornos oscuros contra la pared más oscura. Pero entonces, como en el relato, todas sus cabezas giraron hacia mí. No vi ojos, solo huecos profundos en la penumbra. Un sonido surgió de ellas, no un lamento, sino un susurro ronco y colectivo, como el roce de hojas secas. «Quedaos, quedaos», grité. Mi cuerpo actuó por instinto. Corrí como un poseído, bajando las escaleras de dos en dos, tropezando, cayendo, levantándome. Los pasillos que antes estaban vacíos ahora parecían vibrar con presencias. Sentía pasos detrás de mí, no pesados, sino ligeros y rápidos, como arrastres. Olía a perfume barato y a enfermedad, el aroma fantasma de la enfermera. Al llegar al vestíbulo, la puerta por la que había entrado ya no estaba abierta. Estaba cerrada, y junto a ella, proyectada por una fuente de luz que no existía, una sombra alargada se movía por la pared. La sombra de una mujer con un tocado de enfermera, que se acercaba lentamente. No pertenecían al mundo de los vivos. La frase de los foros resonó en mi mente con una verdad aterradora. No eran mitos. El sanatorio no estaba abandonado. Estaba ocupado. Por algo que nunca se fue, por ecos atrapados de dolor y locura que ahora me percibían como un intruso en su eterno confinamiento. Con una fuerza que no sabía que tenía, embestí contra una ventana lateral, rompiendo la madera podrida y el vidrio viejo. Salté al exterior, sintiendo los arañazos de la maleza y el alivio gélido de la noche libre. No miré atrás. Corrí hasta que mis pulmones ardieron y el edificio desapareció de la vista. Nunca volví a los foros. Nunca conté mi historia. ¿Por qué quién me creería? Y lo más importante, ¿y si contarlo los atraía hacia mí? Ahora, en las noches silenciosas, a veces creo oler un tenue aroma a antiséptico rancio. Y sé, con una certeza que hiela la sangre, que muchas de las cosas que leí en el foro no solo eran ciertas. Eran una advertencia. Y yo no la escuché. Las ruinas del Hospital Estatal de Beverly guardan sus secretos, y a veces, sus secretos deciden seguir a quienes se atreven a perturbarlos. El tren se detuvo en Pekín con un gemido metálico que parecía un lamento. Yo, Mateo, llevaba meses obsesionado. En mi habitación, empapelada con pósters de películas de terror japonesas y mapas de asilos abandonados, Chaonei número 81 era el santo grial. Foros oscuros, videos granulados de YouTubes con la voz entrecortada por el miedo, testimonios de sombras que se movían en ventanas tapiadas. Todo conducía allí. No era solo un edificio, era un imán para lo inexplicable. Y yo, un devoto de lo macabro, necesitaba verlo. La noche que elegí para ir no fue casualidad. Era el aniversario, según un blog que ya habían eliminado, de la supuesta muerte de la mujer. La llamaban la Dama de Gris. La historia era un rompecabezas con piezas faltantes, una académica de la era republicana, un amor prohibido, un salto al vacío desde el cuarto piso. Pero lo que más me helaba eran los comentarios modernos. Mi amigo entró y no salió. El GPS de su teléfono se congeló en el patio interior. Escuchamos susurros en mandarín antiguo, pero las grabaciones solo captaban estática. Encontré el lugar tras perderme en una maraña de utons, callejones que serpenteaban como venas oscuras. Y allí estaba, emergiendo entre edificios modernos como un diente cariado. Chaonei número 81. La fachada, una mezcla de arquitectura europea y china, estaba devorada por el musgo y el óxido. Las ventanas, algunas rotas, otras cegadas con ladrillos, parecían ojos ciegos. Una cerca oxidada se había vencido en un costado. La puerta de entrada, un pesado portal de madera, estaba entreabierta, como una invitación. Crucé el umbral. El aire cambió al instante. No era solo el frío húmedo de la piedra abandonada, era un frío seco, antinatural, que se colaba bajo la chaqueta y se posaba en los huesos. Usé mi linterna frontal, el haz de luz cortando la oscuridad espesa como tinta. El vestíbulo era un caos de escombros, muebles rotos y papeles desintegrados por el tiempo. Había grafitis modernos sobre paredes que aún conservaban restos de elegantes molduras. Y el silencio.
Un silencio tan profundo que parecía absorber el sonido de mi propia respiración. Decidí subir. Las escaleras de madera crujieron con un sonido agónico bajo mis pies, cada paso un quejido que resonaba en el hueco de la escalera. En el segundo descansillo, sentí el primer cambio. El frío glacial se concentró en un punto justo a mi lado, como si alguien se hubiera parado allí. La temperatura de mi mejilla izquierda bajó bruscamente. Me detuve, el corazón martillándome en los oídos. No había nada. Solo polvo flotando en el haz de mi luz. «Es sugestión», me dije en voz baja. El eco de mi voz regresó deformado, como si hubiera sido susurrada por otro desde más arriba. Llegué al cuarto piso. El pasillo era largo y oscuro, con puertas que conducían a lo que debieron ser oficinas o apartamentos. Aquí, los rumores situaban el suicidio. Avancé con cautela. Fue entonces cuando lo escuché. No era un susurro de internet. Era real. Una voz femenina, clara pero distante, canturreando una melodía triste y monótona. No entendía las palabras, pero la tonada era antigua, desgarradora. Provenía de la última puerta del pasillo. La adrenalina me nubló el juicio. En vez de huir, me acerqué, empujando la puerta con la punta de la bota. La habitación estaba vacía, salvo por un espejo grande y empañado apoyado contra la pared opuesta. El canto se detuvo. En el espejo, por un fragmento de segundo, no vi mi reflejo. Vi la silueta borrosa de una mujer con un vestido largo, de espaldas, mirando por la ventana tapiada. Parpadeé y era yo otra vez, pálido, con los ojos desorbitados. El pánico, finalmente, prendió. Di media vuelta y corrí. Las escaleras eran un tobogán de sombras. Los crujidos de la madera sonaban ahora como pasos apresurados detrás de mí. Al llegar al vestíbulo, jadeando, la puerta principal, que había dejado entreabierta, estaba ahora cerrada de golpe. No simplemente cerrada. La pesada madera parecía haberse fundido con el marco, sin rendija, sin pomo. Era una pared lisa. No puede ser, murmuré, golpeando la madera con las manos. Fue inútil. Una risa suave, casi tierna, resonó a mis espaldas. No venía de un punto, sino de todas partes a la vez, del propio aire. La temperatura en la estancia descendió hasta que pude ver mi aliento convertido en vapor fantasmal. En el espejo roto del viejo mostrador de recepción, los fragmentos reflejaron movimientos. Sombras que se arrastraban por las paredes, que se alargaban hacia mí desde los rincones. Entonces, las voces comenzaron. No una, sino varias. Murmullos superpuestos, susurros urgentes en un dialecto que no reconocía. No hablaban entre ellas. Hablaban para mí. «Quédate», parecía decir una. «Aquí no duele», susurraba otra. Sentí un tirón en la manga de mi chaqueta, como si una mano débil intentara detenerme. Fue el sonido de mi propio grito, un grito visceral de terror puro, lo que me devolvió a la realidad. Agarré una barra de metal oxidada entre los escombros y, con una fuerza que no sabía que tenía, la estrellé contra la ventana más cercana, no la que estaba tapiada, sino una lateral que daba a un callejón. El cristal estalló con un estruendo que silenció por un instante los murmullos. Me lancé a través de la abertura, sintiendo las esquirlas rasgando mi ropa y mi piel. Caí sobre un montón de basura en el callejón. La noche de Pekín, con sus luces y sus ruidos de tráfico lejano, nunca me había parecido tan hermosa y normal. Me incorporé temblando y miré hacia atrás. La ventana rota era solo un agujero negro en la fachada. Pero en una de las ventanas superiores, la que daba a la habitación del espejo, creí ver, solo por un instante, la figura pálida de una mujer observando mi huida. No volví al hostal. Tomé el primer tren de la mañana. Desde entonces, no visito foros de lo paranormal. No veo películas de terror. Porque ahora sé que hay lugares donde las historias no se cuentan para entretener. Chaonei número 81 no es solo un edificio. Es una boca. Y yo fui el alimento que casi se traga. A veces, en el silencio absoluto de la noche, creo oír de nuevo aquella canción triste, y siento un frío repentino en la mejilla izquierda. Como si alguien, desde muy lejos, aún estuviera a mi lado. El aire frío de la noche de otoño en Illinois envolvía nuestro círculo alrededor de la fogata, haciendo que las llamas anaranjadas bailaran como espectros danzantes.
Las estrellas titilaban, distantes e indiferentes, sobre el campo abierto donde acampábamos. Éramos un grupo de 8, unidos por la curiosidad por lo oculto y lo abandonado. La conversación, antes ligera, había derivado hacia lo paranormal. Fue entonces cuando Miguel, el más escéptico del grupo, bajó la voz y dijo: «Nadie me creerá, pero estuve en Ashmore Estates el invierno pasado». Un silencio expectante cayó sobre nosotros, solo roto por el crepitar de la leña. Todos conocíamos las leyendas: el antiguo Port Farm del condado de Coles, luego hospital para discapacitados, ahora un cascarón vacío de ladrillo y madera podrida, imán para exploradores urbanos y cazadores de fantasmas. «Fui con mi primo Derek», comenzó Miguel, sus ojos reflejando las llamas. «Solo queríamos fotos, nada de sesiones espiritistas. El lugar, incluso de día, tiene un peso. El aire dentro es más pesado, más frío. Olía a polvo, yeso desmoronado y algo más, medicinal, rancio, como antiséptico viejo». Tomó un sorbo de su bebida, su mano ligeramente temblorosa. Estábamos en el ala este, la que dicen era para pacientes de larga estancia. Los pasillos son interminables, con puertas abiertas a habitaciones vacías, algunas con camas oxidadas todavía atadas a las paredes. Derek iba delante con la linterna. Yo documentaba con la cámara. En un momento, escuché un susurro claro, como de una voz anciana y ronca, justo detrás de mi oído. «No deberías estar aquí». Me di la vuelta de un salto. No había nadie. Derek, que estaba a 10 metros, me preguntó qué pasaba. Le conté. Se rió, pero se le notaba la tensión. Mika, sentada a mi izquierda, se inclinó hacia adelante. «Yo también fui», admitió, su voz un hilo. «Hace 2 veranos. Con un grupo de foros online». Lo que Miguel dice del peso es cierto. Pero para mí, fueron los ojos. Nos miramos, confundidos. «En el sótano», continuó. «Hay una sala grande, con cadenas oxidadas colgando de vigas y desagües en el piso de concreto. Usamos luces negras. Y en una pared, donde no había grafiti, se veían manchas. Manchas que brillaban de forma tenue, con una forma vagamente humana. Pero no era eso. Era la sensación de ser observada. No desde un punto, sino desde todas partes. Desde las sombras de los rincones, desde el hueco de la escalera, desde detrás de los pilares. Sentí una mirada fría, inquisitiva, no humana. Y luego, en mi oído izquierdo, un susurro de aliento helado, seguido de un gemido tan bajo que más se sintió en los huesos que se escuchó. Salimos corriendo. Uno del grupo, un tipo llamado Ben, se tropezó y juró que una mano fría y huesuda lo agarró del tobillo. La fojita chisporroteó, lanzando una lluvia de chispas hacia el cielo negro. La historia de Mika había tensado el aire. Fue entonces cuando Javi, el más callado de la noche, habló. Su relato fue el que nos heló la sangre. «Fui hace 5 años», dijo Javi, mirando fijamente las brasas. «Iba solo. Una estupidez, lo sé. Pero quería probarme a mí mismo. Entré por una ventana rota en la parte trasera. Era de tarde, pero adentro era noche cerrada. Usé una linterna frontal. Recorrí la planta baja. Silencio total. Hasta que llegué a lo que parecía una antigua sala común. Había un sillón destrozado junto a una chimenea llena de escombros. Decidí sentarme un momento, apagar la luz, solo, escuchar. Hizo una pausa, tragando saliva. Al principio, nada. Luego, empezaron los pasos. Pasos arrastrados, lentos, en el pasillo de fuera. Como si alguien con zapatillas de tela se deslizara. Se acercaron a la puerta de la sala y se detuvieron. Sentí, más que vi, una silueta en el umbral. No era una sombra normal. Era más oscura, más densa. Y olía a tierra húmeda y cloro viejo. Mi corazón latía tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. No me podía mover. La figura se desvaneció. Recuperé el control, encendí la luz, y allí, en el polvo del suelo frente a mí, había un conjunto claro de huellas. Huellas pequeñas, de pies descalzos, que llegaban hasta donde yo estaba sentado, y se detenían. Pero no había huellas que se alejaran. Javi alzó la vista, su rostro pálido a la luz del fuego.
Lo peor vino después. Salí de esa sala casi a rastras, decidido a irme. Al pasar por un largo corredor de celdas, sí, parecían celdas, con barrotes en las ventanas, mi luz barrió una de las habitaciones. Y allí, sentado en el borde de una cama de hierro oxidada, había un hombre. O la silueta de un hombre. Vestía un camisón de hospital viejo, raído. No tenía rostro, solo un borrón oscuro donde debería estar la cara. Pero sentí su atención. Y entonces, giró la cabeza, esa cosa sin rasgos, hacia mí. Y desde el vacío donde estaría su boca, salió una voz. No un susurro, sino una voz clara, áspera, cargada de una tristeza infinita. ¿Por qué no me ayudaste? Corrí. No recuerdo cómo salí del edificio. Solo recuerdo el sonido de mis propios gritos ahogados y el de unos pies descalzos corriendo detrás de mí en la madera podrida, un sonido que me persiguió hasta que salí al campo abierto. Un viento frío recorrió nuestro círculo, avivando las llamas y haciendo que las sombras de los árboles circundantes se contorsionaran como criaturas vivas. Nadie dijo nada por un largo minuto. El relato de Javi había pintado una imagen demasiado vívida, demasiado específica. Leo rompió el silencio, su escepticismo evidentemente quebrantado. Después de lo que viví, investigué, dijo. En los archivos del condado, encontré registros de Asmore. No solo era un lugar para pobres o enfermos. En sus primeros días, era un asilo para indeseables. Gente abandonada por sus familias. Muchos murieron en soledad, sin nombres, enterrados en fosas comunes en los terrenos. ¿Ese dolor, esa desesperación, puede impregnar las paredes? Mika asintió lentamente. No son solo fantasmas. Es el eco de la desesperación. El lugar no está vacío. Está lleno. Lleno de todo lo que quedó atrapado allí, el miedo, la enfermedad, el abandono. Y cuando entramos, nos vemos. Nos huelen. Y algunos quieren que nos quedemos. O quieren que sintamos solo una fracción de lo que ellos sintieron. Miraremos alrededor del círculo, nuestras caras iluminadas por el fuego que ahora se reducía a brasas ardientes. La noche parecía más oscura, los sonidos del campo, grillos, el crujido de una rama, más amenazantes. Asmore Stats ya no era solo una historia en un foro de internet. Era una presencia tangible, una colección de susurros y miradas desde la oscuridad, cuyos ecos habían viajado hasta nuestro campamento a través de las palabras de nuestros amigos. Javi terminó su bebida y dejó el vaso en el suelo. Nunca más, dijo, con una certeza final. Algunas puertas, una vez abiertas, no se cierran del todo. Y algunas miradas, nunca te dejan. Nadie propuso contar más historias de fantasmas esa noche. Nos quedamos sentados, escuchando el crepitar de las brasas, cada uno de nosotros mirando de reojo hacia la oscuridad más allá del círculo de luz, preguntándonos si las historias habían traído algo más con ellas, algo que ahora se sentaba, invisible, entre nosotros, disfrutando del calor de nuestro fuego y de nuestro miedo recién descubierto. El nombre Asmore resonaba en nuestras mentes, ya no solo un lugar en un mapa, sino una advertencia susurrada en el viento nocturno. El amanecer en Virginia tenía una cualidad etérea, como si la luz se filtrara a través de un velo de tiempo detenido. Lucas y yo, armados con nuestras cámaras y una curiosidad que superaba el sentido común, nos encontrábamos frente a la vieja casa de adobe que había obsesionado los foros de lo paranormal durante meses. El pueblo, apenas un puñado de casas dispersas, parecía haberse olvidado de esta estructura, cuyas paredes de barro se desmoronaban como recuerdos frágiles. ¿Seguro que quieres hacer esto, Leo?, preguntó Lucas, ajustando la correa de su cámara réflex. Su voz sonaba extrañamente apagada en el silencio previo al amanecer. Totalmente seguro. Las mejores fotos de lo paranormal se toman en el límite entre la noche y el día, cuando los velos están más delgados, respondí, citando algo que había leído en uno de esos foros que frecuentábamos con devoción casi religiosa. La puerta principal, una masa de madera carcomida, se dio con un gemido que pareció durar minutos. El interior olía a tierra húmeda, a tiempo encapsulado y a algo más, algo dulzón y rancio que se me pegó al paladar. La luz del amanecer entraba por las ventanas rotas, dibujando franjas polvorientas en el suelo de tablas desnudas. Comenzamos a fotografiar metódicamente, la chimenea de piedra negra por el hollín,
las vigas del techo que se curvaban como costillas de un animal antiguo, las sombras que parecían tener consistencia propia. Durante los primeros 20 minutos, solo hubo el sonido de nuestros pasos cuidadosos y el clic de los obturadores. Fue Lucas quien lo notó primero. «¿Escuchas eso?», susurró, bajando su cámara. Me detuve, conteniendo la respiración. Al principio, solo el latido de mi propio corazón en los oídos. Luego, un sonido tenue, apenas perceptible, como si alguien arrastrara pies descalzos sobre tierra seca. Provenía del pasillo que conducía a lo que debió ser la cocina. «Ratas», dije, más para convencerme a mí mismo que a él. Estas casas viejas siempre están llenas de ratas. Pero el sonido tenía un ritmo, una intencionalidad que el movimiento animal no posee. Como si quien o lo que fuera hiciera el sonido deliberadamente, midiendo nuestros nervios. Decidimos ignorarlo y continuar. Entramos en lo que parecía haber sido el salón principal. Aquí la oscuridad era más densa, pues las ventanas daban al norte y la luz naciente apenas arañaba sus bordes. Fue entonces cuando los sonidos se multiplicaron. No solo detrás, ahora también a nuestra izquierda, desde una habitación contigua. Y no solo arrastres, sino algo nuevo, un susurro seco, como papel de lija sobre piedra. «Leo», murmuró Lucas, y en su voz reconocí el mismo miedo que comenzaba a enroscárseme en el estómago. «Tenemos que irnos». «Unas fotos más», insistí, aunque mis manos temblaban ligeramente al ajustar la configuración de la cámara. «Solo de esta habitación». Apunta hacia el rincón más oscuro, donde las sombras parecían hervir. Presioné el disparador. El flash iluminó la estancia durante una fracción de segundo, congelando el polvo en el aire como nieve sucia. En la pantalla de revisión, la imagen parecía normal, paredes descascaradas, suelo polvoriento, nada. Pero entonces, desde ese mismo rincón, llegó un sonido claro, un golpe seco, como un nudillo contra madera. Lucas giró bruscamente, su cámara apuntando instintivamente hacia el origen del sonido. Su flash estalló, blanco y cegador. «¡Mierda!», gritó. «¿Qué? ¿Qué ves?», pregunté, acercándome. Él no respondía. Miraba fijamente la pantalla de su cámara, sus ojos dilatados por un terror puro y primitivo. Le arrebaté la cámara de las manos. En la imagen, capturada en ese instante de iluminación artificial, se veía el rincón vacío. Pero justo en el borde del marco, desenfocado por el movimiento, había algo. Una forma alargada, pálida, que parecía retroceder de la luz. No tenía rasgos discernibles, solo una blancura enfermiza y una sugerencia de extremidades demasiado delgadas, articuladas de manera incorrecta. Y en el centro de esa forma, donde debería haber un rostro, solo había un hueco oscuro, profundo, que absorbía la luz del flash. El sonido de arrastre se intensificó, viniendo ahora de todas direcciones. Como si múltiples cosas se arrastraran y golpearan al unísono. «Vamos», gritó Lucas, ya corriendo hacia la puerta. Lo seguí, tropezando con mis propios pies. Las cámaras colgaban de nuestros cuellos, golpeándonos el pecho con cada paso. Al pasar por el pasillo, vi por el rabillo del ojo algo que se movía en la puerta de la cocina, una silueta baja, encorvada, que se retiraba rápidamente hacia la oscuridad. Salimos a la luz del amanecer, que ahora parecía irrealmente brillante y benigna. No nos detuvimos hasta llegar al coche, a 100 metros de la casa. Solo entonces me atreví a mirar atrás. La casa de adobe se alzaba silenciosa, inocente bajo el cielo rosado. Las ventanas rotas parecían ojos ciegos. Nada se movía. Fue al subir al coche cuando Lucas comprobó su teléfono. «Sin cobertura», dijo, su voz temblorosa. «No tengo ni una barra». Yo saqué el mío. Pantalla en blanco. No servicio. Como si la casa hubiera absorbido no solo la luz, sino también las señales, las conexiones con el mundo exterior. Arrancamos el coche y nos alejamos por el camino de tierra, levantando una nube de polvo que ocultó la casa de nuestra vista. Solo cuando llegamos a la carretera principal, los teléfonos volvieron a la vida, sonando con notificaciones acumuladas. Nunca volvimos a hablar de lo que vimos en esa pantalla. Lucas borró la foto inmediatamente. Yo intenté convencerme de que había sido un efecto de la luz y el movimiento, un truco de la mente asustada. Pero algunas noches, cuando el silencio es demasiado profundo, creo escuchar ese sonido.
Y me pregunto si lo que capturamos en ese flash no era algo retirándose de la luz, sino algo acercándose, congelado en el instante previo a su avance final. El aire dentro del Hospital Psiquiátrico San Lorenzo olía a polvo, humedad y algo más, algo agrio y antiguo que se aferraba al fondo de la garganta. Las linternas de Mariano, Ana y Diego recortaban sombras danzantes en los pasillos despojados, donde el yeso se desprendía de las paredes como piel muerta. Habían entrado, como tantos otros, buscando adrenalina, una historia que contar, la fotografía perfecta para sus redes sociales. Lo que encontraron fue algo que ninguna lente podría capturar. Fue en la sala de terapia ocupacional, un espacio amplio y vacío donde solo quedaban los esqueletos oxidados de unas máquinas de coser, donde Ana tropezó con una caja de madera podrida. Dentro, envuelto en un paño de lino grisáceo y sorprendentemente intacto, había un casete. Su etiqueta, escrita con una caligrafía temblorosa y tinta ya desvanecida, decía simplemente, Protocolo 7. No reproducir. Es de los 80, mínimo, murmuró Mariano, el escéptico del grupo, tomando la cinta con sus guantes de cuero. Probablemente sea una grabación de sesiones o algo aburrido. O algo que no querían que se escuchara, contestó Diego, su voz un eco nervioso en la estancia. Su cámara GoPro, montada en el pecho, parpadeaba con una luz roja tenue. La curiosidad fue más fuerte que el instinto. Diego, que siempre llevaba consigo gadgets antiguos por puro romanticismo, sacó de su mochila un reproductor de casete portátil Sony, alimentado por pilas que milagrosamente aún tenían carga. Con un clic seco y definitivo, insertó la cinta. Los primeros segundos fueron solo el silbido blanco y plano del tape en blanco. Luego, surgió un sonido, el lento, metódico tic-tac de un reloj de péndulo, tan nítido que los tres miraron instintivamente a su alrededor, buscando su origen en la sala vacía. Tras él, una respiración. Profunda, ronca, como si quien la emitía tuviera los pulmones llenos de líquido. Hola, dijo la voz de una mujer en la grabación, temblorosa, lejana. ¿Hay alguien ahí? ¿Puede oírme el doctor? Mariano soltó una risa forzada. Un paciente. ¡Qué miedo! Una vieja grabación de un loco. Calla, susurró Ana, sus ojos fijos en el reproductor. Algo en el tono de la voz le erizó el vello de los brazos. La grabación continuó con fragmentos desconectados, susurros ininteligibles, el sonido de unos pies arrastrándose por un suelo de linóleo, un sollozo ahogado. Y luego, un largo minuto de ese tic-tac hipnótico, seguido de un susurro claro y frío como el mármol de una lápida, las paredes tienen hambre. En ese momento, la temperatura de la sala descendió de forma palpable. El aliento de los tres se condensó en nubecillas fantasmas ante sus rostros. La linterna de Diego parpadeó. Esto es una tontería. Vámonos, dijo Mariano, pero su voz carecía de su seguridad habitual. Esperad, insistió Diego, inclinándose hacia el pequeño altavoz del reproductor. ¿Quién eres?, preguntó, dirigiéndose directamente a la cinta, como si fuera una sesión de espiritismo. El tic-tac se detuvo. El silencio que lo sucedió fue absoluto, más profundo que cualquier ausencia de sonido que hubieran experimentado antes. Era un silencio físico, opresivo, que pesaba sobre los tímpanos. Y entonces, desde los altavoces, surgió una nueva voz. No era la de la mujer temerosa. Esta era una voz áspera, granulada, como si se hubiera filtrado a través de kilómetros de alambre de púas y tierra. Ya sabéis nuestros nombres. La voz no provenía solo del reproductor. Resonaba, sutil pero indudablemente, desde las paredes desconchadas, desde el techo alto y oscuro, desde las mismas sombras que los rodeaban. Era una respuesta. Una respuesta a la pregunta de Diego. Ana dio un paso atrás, tropezando con los restos de una silla. No, eso no está en la cinta. No puede estarlo. Pero la grabación, la entidad en la grabación, no había terminado. La voz áspera susurró de nuevo, esta vez con una cualidad multiplicada, como si docenas de bocas la pronunciaran al unísono desde diferentes rincones de la penumbra. Han activado el reproductor. Han roto el silencio. Ahora nos dan forma. De repente, todas las linternas se apagaron a la vez. La única luz que quedaba era el tenue LED verde del reproductor de casetes, que iluminaba la cara pálida de Diego con un tono espectral. El tic-tac regresó, pero ahora no venía del altavoz.
Sonaba a su alrededor, arriba, abajo, en todas partes, marcando un ritmo cada vez más rápido, más frenético. Algo se movió en la oscuridad. No una figura completa, sino una perturbación en la negrura, una mancha de oscuridad más densa que se deslizaba por la pared. Olía a tierra mojada, a vendas viejas y a electricidad estática. «Apágalo», gritó Ana, su voz desgarrada por el pánico. Diego, con manos temblorosas, intentó pulsar el botón de stop. No respondió. El botón de expulsión de la cinta tampoco. El mecanismo de arrastre seguía girando, los cabezales leyendo una cinta que ahora parecía contener algo infinitamente más largo que sus 30 minutos de capacidad física. La voz los alcanzó, no desde un punto, sino desde el aire mismo que respiraban. El protocolo era el silencio. El silencio nos mantenía dormidos en las piedras, en el yeso, en los cables. Ustedes nos han dado voz. Ustedes nos han dado oídos. Ahora, queremos ojos. Las sombras a su alrededor se condensaron. Lo que antes eran juegos de luz y polvo ahora tomaban contornos indefinidos pero amenazadores, siluetas encorvadas que se alzaban en los umbrales, formas que goteaban desde el techo, un frío que se arrastraba por sus tobillos como una marea viscosa. La atmósfera había cambiado. El hospital ya no estaba simplemente abandonado. Lo que ahora lo habitaba, alimentado por el sonido de la cinta, por su propia atención y su miedo, estaba cobrando una presencia tangible. Mariano, finalmente roto, arrancó el reproductor de las manos de Diego y lo estrelló contra el suelo de cemento. La carcasa de plástico se hizo añicos con un crujido obscenamente fuerte. La cinta salió despedida, la cinta magnética serpenteando como intestinos plateados en la oscuridad. El tic-tac se detuvo en seco. Durante un eterno segundo, hubo un silencio de verdad. Luego, las linternas volvieron a encenderse, débiles pero estables. Las sombras retrocedieron, disolviéndose en la normalidad. El frío opresivo comenzó a ceder. Sin una palabra, jadeando, los tres salieron corriendo, sin mirar atrás, dejando atrás los restos del casete y el reproductor destrozado. Nunca hablaron de lo sucedido. No subieron las grabaciones de la GoPro, que, al revisarlas, solo mostraban estática y audio distorsionado a partir del momento en que Diego hizo su pregunta. Intentaron convencerse a sí mismos de que había sido su gestión colectiva, un truco de la mente en un lugar cargado. Publicado por Explorador Fantasma. Experiencia personal. Siempre me burlé de las leyendas urbanas. Para mí, los lugares abandonados eran solo eso, estructuras vacías, testigos mudos de un pasado que preferíamos olvidar. Hasta que conocí a Ángel. Él era lo opuesto a mí, un creyente ferviente en lo paranormal, con un canal de YouTube dedicado a explorar sitios embrujados. Su contenido era entretenido, sí, pero yo estaba seguro de que todo era teatro, efectos de sonido y su vívida imaginación. Todo cambió cuando encontró los planos del viejo manicomio de Santa Lucía. El lugar llevaba cerrado desde los años 60, sellado tras unos incidentes que nunca se aclararon del todo. Los rumores hablaban de tratamientos inhumanos, de pacientes desaparecidos y de una red de túneles subterráneos usados para mover materiales y, según las voces más siniestras, cuerpos. Ángel estaba obsesionado. Necesitaba un compañero para el video definitivo, alguien escéptico para darle credibilidad. Y, tonto de mí, acepté. La noche era fría y sin luna cuando llegamos. La silueta del edificio se recortaba contra el cielo como un diente roto. Las rejas estaban torcidas y una ventana del sótano se había desprendido, ofreciendo una entrada perfecta. El aire dentro olía a polvo, humedad y algo más, algo dulce y rancio, como medicamentos vencidos. Leo encendió su cámara con luz anexa. ¿Listo para conocer la verdad?, susurró, con una sonrisa nerviosa. Yo solo asentí, mi desdén inicial empezando a ceder ante el peso opresivo del silencio. Nuestro objetivo no era el edificio principal, lleno de camas oxidadas y papeles esparcidos. Era la entrada al subsuelo, una pesada trampilla de metal que Leo había localizado en los planos, escondida bajo los escombros de lo que fue la cocina. Con un crujido que resonó como un disparo en la quietud, la abrimos. Una escalera de cemento se perdía en una oscuridad absoluta. Descendimos. El haz de la linterna recortaba formas en la penumbra. Seguimos, ahora más rápido. El sonido de nuestras botas se volvió apresurado,
caótico. Y entonces, el sonido se duplicó. O mejor dicho, se sumó. Detrás de nuestro ritmo acelerado, otro conjunto de pasos, más arrastrados, más pesados, se mantenía a una distancia constante. No mires atrás, susurró Ángel, una superstición común en las historias de terror que ahora adoptábamos como un mantra de supervivencia. Pero no pude evitarlo. Lancé una mirada fugaz por encima del hombro. No vi nada. Solo oscuridad. Pero en el límite de la luz, justo donde nuestra visión terminaba, creí distinguir una forma baja, una silueta que se movía de manera extraña, como si arrastrara una pierna. Un sonido nuevo surgió, un sonido metálico, como de una cadena siendo jalada por el suelo de cemento. El pánico, un sabor metálico en la boca, nos invadió. Corrimos. Ya no importaba la exploración, el video, la fama. Solo importaba la escalera, la trampilla, la salida. Los pasos detrás de nosotros se aceleraron, sincronizándose con los nuestros, luego superándolos. El sonido de arrastre se volvió más fuerte, más cercano, acompañado ahora por un jadeo áspero y húmedo. Ángel tropezó. La cámara salió volando de sus manos, estrellándose contra la pared con un chasquido de plástico roto. Su luz se apagó, sumiéndonos en una oscuridad casi total, solo rota por la tenue luz de mi teléfono que sostenía con mano temblorosa. «Deja eso, corre», gritó. No hizo falta que lo repitiera. Abandonamos todo, la cámara rota, la mochila con baterías, mi chaqueta enganchada en un clavo. Subimos la escalera de cemento a ciegas, tropezándonos, arañándonos las manos en la fría piedra. Desde las profundidades, los sonidos no cesaron. Subían tras nosotros. Alcanzamos la trampilla. La empujamos con una fuerza desesperada. La luz grisácea de la cocina en ruinas nos cegó. Salimos a rastras, jadeando, y volvimos a cerrar la pesada losa de metal con un golpe sordo que hizo temblar el suelo. Nos quedamos tumbados allí, en el suelo polvoriento, incapaces de hablar, escuchando. Durante un minuto, solo nuestro jadeo. Luego, desde debajo de la trampilla, llegó un último sonido. No eran pasos. Era un golpe. Lento, deliberado. 1. Una pausa. 2. Una pausa más larga. 3. Fue entonces cuando huimos del edificio sin mirar atrás, saltando por la misma ventana rota, corriendo a través del campo hasta nuestro coche, con el corazón a punto de estallar. Nunca recuperamos el equipo. Leo borró su canal al día siguiente. Yo pasé meses saltando al menor ruido en la noche. Lo que más me atormenta no es lo que pudiera haber estado allí abajo. Es el patrón de esos 3 golpes. Demasiado regulares, demasiado humanos. Y la horrible, persistente idea de que no estaban dirigidos a nosotros. Estaban dirigidos desde nosotros. Como si algo, desde la más profunda oscuridad de aquellos túneles, nos estuviera despidiendo. O, tal vez, contando. Esperando a que volviéramos a bajar para completar la cuenta. Edit, para los que preguntan por la ubicación exacta. No. Jamás. Algunas puertas es mejor mantenerlas cerradas. Y algunas trampillas, definitivamente, selladas.